tal? Como siempre, un gusto saludarle por las frecuencias 45.1, 45.2, 45.3 del canal Congreso y por supuesto en este video que seguramente usted lo está viendo en las plataformas de redes sociales del canal Congreso. En esta 65ª legislatura, uno de los temas centrales es sin duda lo que tiene que ver con la ley de ingresos, con el gasto, con la recaudación de impuestos. Y para tener más detalles de este tema que está a discusión en nuestro Congreso Federal, está con nosotros aquí en el estudio de Noticias del Congreso el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, quien fue diputado local en el Estado de Nuevo León, diputado federal en la 58 legislatura, diputado federal en la 61 legislatura. En cada una de ellas ha sido diputado de oposición por el Partido Revolucionario Institucional y agradecemos al diputado Ildefonso Guajardo que nos dé estos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias, diputado, por estos minutos en el canal del Congreso. Gracias por la invitación, Laxman. Uno de los temas centrales, sin duda, es el presupuesto, la ley de ingresos que se está discutiendo en estos momentos. Con su expertise a lo largo de las legislaturas y como funcionario federal, ¿qué está observando Ildefonso Guajardo en la discusión que se está dando en estos momentos para el presupuesto del año 2022? Fundamentalmente, empezaríamos por recordar que el paquete económico para la ciudadanía se compone de dos partes. La definición de la ley de ingresos, que te da cuenta de con cuánto cuentas para poder generar un presupuesto, y luego el presupuesto, que es lo que determina la asignación del gasto en las actividades prioritarias de un gobierno para atender las demandas sociales. Te diría que desde la perspectiva del paquete de ingresos, sin duda esta semana tenemos que concluir su dictamen en la comisión, probablemente se pase hasta el lunes, porque como fecha límite el Congreso tiene que tener aprobada la ley de ingresos el día 20 de noviembre. ¿Qué observamos en este paquete? Observamos que sin duda trata de mantener pues un equilibrio desde el punto de vista fiscal. Ese ha sido un sello que afortunadamente se ha construido como un baluarte del Estado mexicano. Hemos aprendido a través de todos los colores que han estado en la presidencia de la República que con el equilibrio de las finanzas no se juega porque eso es lo que da la estabilidad. Y creo que de alguna manera todos hemos aprendido que los costos de las crisis la paga la gente de menores recursos, la gente más vulnerable. En ese sentido, el paquete trata de mantener ese respeto. Hay sin duda un incremento en las necesidades de financiamiento relativo. Sí, hay un compromiso del secretario de Hacienda de mantener la deuda del país no más allá de un 51% del valor del producto de México. Tenemos algunas preocupaciones, porque si bien hay esta disciplina, las estimaciones de crecimiento para el próximo año, que andan en el paquete económico al 4.1%, pues no están necesariamente fortalecidas con algunas observaciones que ha hecho organismos internacionales o empresas que se dedican a predictibilidad económica. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Que como nos ha pasado en veces anteriores, que si no se materializan las predicciones de ingresos, pues obviamente esto repercute en el gasto. Y lo que más nos preocupa es que repercuta en el gasto federalizado para apoyo a las entidades federativas. Hoy los alcaldes de México, hoy los gobernadores en México, cada vez tienen menos posibilidades de poder responder a sus demandas sociales porque se han debilitado las finanzas, dado que en este sistema federalista los estados y municipios dependen muchísimo de las transferencias federales. Entonces nuestra primera preocupación es que no se materialicen las expectativas de ingresos y que ello nos lleve a un recorte, sobre todo en la parte de transferencias. Y hay algunos temas específicos de la miscelánea fiscal que nos siguen preocupando. Por ejemplo, apreciamos muchísimo esta posibilidad de simplificar el régimen tributario con este tema para personas físicas, simplificación de contribuciones, con quienes no ganen más de 3.5 millones al año y pueden estar sujetos a tarifas muy simplificadas. Pero se limita que esas personas físicas no sean socios de personas morales. Sin embargo, hay personas morales no lucrativas que en un momento determinado, si tú perteneces a una sociedad filantrópica, te puede impedir acercarte a ese beneficio. O incluso uniones de crédito, que son instituciones comerciales en el sector agropecuario, pudiera imposibilitar que un campesino se proteja con este régimen simplificado. Como ese ejemplo hay varios. El tema de los jóvenes que mi partido ha posicionado, donde parece ser que estamos yendo hacia un sistema donde queremos universalizar la base, que todo aquel mexicano que cumpla 18 años esté ya en el registro fiscal. No nos confundamos, el registro fiscal es para quienes van a contribuir a través de sus ingresos en el registro, no es un registro de población. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
de no tratar de hacer del registro de contribuyentes un registro de población, sobre todo porque vulnera un poco las libertades y los derechos de los jóvenes. Si el joven ya tiene ingresos, pues entonces sí tiene una obligación fiscal, pero mientras no los tenga, no tenemos que forzarlos a que formen parte del régimen de contribución. Esos son algunos de los ejemplos particulares sobre algunas cosas como por ejemplo el tratamiento del IVA para empresas aéreas, donde se está empezando a diferenciar si sus ingresos son del extranjero o no tienen derecho a repercutirlo. Hay que ser muy cuidadosos porque a veces afectamos la actividad económica y la posibilidad de generación de empleos. Ahora, el tema más difícil es en el gasto, porque como tú has estado presenciando los debates, pues ha habido muchas áreas que han estado muy debilitadas. Todo lo que es el tema de guarderías infantiles o del gasto para poder dar a las madres la facilidad, el tema de medicamentos y su distribución, el tema de todo lo que es el apoyo para eventos no previstos de la naturaleza, para lo que era el Fonden, que ahora se ha transformado y que ha cambiado sus reglas de operación. Entonces, en todos esos elementos, al menos la fracción parlamentaria a la que yo correspondo, va a abrir un diálogo con la sociedad para asegurarnos que los ingresos que estamos asegurando puedan ser orientados a atender las mayores necesidades de la gente. Y no se diga un apartado que lamentablemente está ausente en el paquete económico, que es que no estamos realmente invirtiendo en lo que es el sector productivo. El sector productivo finalmente es el que genera ingresos permanentes y bien remunerados, y pues está ausente el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, está ausente el apoyo a la tecnología y la investigación, y esos elementos son fundamentales para poder mantener a la economía mexicana en la vanguardia de las tendencias globales. Yo te diría que la parte más difícil de procesar va a ser el debate en materia del presupuesto. Yo creo que la ley de ingresos sin duda va a tener temas importantes, pero no será un elemento que nos detenga. Lo más importante es asegurarnos que el gasto en este país atienda a las necesidades más importantes de manera eficiente y sobre todo apoye lo que es realmente el mejor combate a la pobreza, generar empleos productivos. Recuperaré aquí esto que nos menciona de los estados. Leemos en la prensa, en las columnas, escuchamos en los espacios informativos que las entidades del país tienen problemas financieros, incluso los gobernadores, las gobernadoras que están tomando el cargo están hablando de que las finanzas están pues en mal estado. ¿Cómo puede afectar esto en la negociación de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos en este momento en la 65ª legislatura? Mira, sin duda uno de los elementos más importantes en el ejercicio del gasto estatal es la intervención fuerte, dinámica de la Auditoría Superior de la Federación para asegurarnos que el gasto descentralizado también se ejecute de manera eficiente. Pero eso, digamos, es un brazo operativo que debe de establecer esos controles y esa supervisión. Eso no es un elemento para decir, bueno, es que no vamos a distribuir gasto federalizado porque hay temas de corrupción en tal estado o en tal municipio. Bueno, eso los tenemos a todos los niveles lamentablemente, pero hay que tener la estructura del Estado mexicano para combatirlo. Okay. Pero eso no debe ser una excusa para no llegar a resolver las necesidades fundamentales de la población, con toda la supervisión y toda la exigencia necesaria. Yo creo que sí se abre el espacio para un diálogo, y así lo expresaron las autoridades hacendarias que nos acompañaron en el inicio del análisis de la ley de ingresos, para debatir el acuerdo fiscal a nivel nacional, el pacto fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tenemos que estar conscientes de que este acuerdo debe incentivar la generación de ingresos locales, debe de premiar a aquellos que son eficientes en la recaudación y debe de asegurarnos que aquellos estados que son generalmente los principales contribuidores sigan siendo los principales contribuyentes en el sistema federalizado. Porque si no los atiendes en sus necesidades de infraestructura, en sus necesidades de desarrollo, pues estás prácticamente cortándole el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, sí entiendo que el sistema debe ser un sistema de equidad y equilibrio, como de alguna manera lo expresa el Ejecutivo, apoyando al sur-sureste, pero es fundamental entender que también los estados más productivos requieren seguir manteniendo su infraestructura productiva. Y bueno, usted también participa en la Comisión de Relaciones Exteriores en esta 65 legislatura. ¿Cómo observa el estado de relaciones México-Estados Unidos a propósito de esto que vemos de la política exterior mexicana, reuniones con Cuba, reuniones con Venezuela, con una tendencia ideológica distinta a la de los Estados Unidos? ¿Qué observa Ildefonso Guajardo de esta relación con nuestro socio comercial más importante en el norte del continente americano? Bueno, empezaría por decirte algo que es muy obvio, ¿no?
el único instrumento que se ha mantenido vigente a través de toda la estrategia de política de comercio exterior e integración mexicana, pues ha sido lo que hoy se llama TEMEC y antes se llamaba el TLC de América del Norte. Yo te diría que es el único instrumento de política pública que en su momento como presidente electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a un funcionario para que se sumara al equipo negociador que yo dirigía para poder dar una transición adecuada en nuestros compromisos. Eso le dio a México mucha credibilidad, sobre todo porque una nueva administración con una visión distinta estaba de alguna manera sumándose a un esfuerzo que había iniciado con una administración previa. Eso nos ayudó a estabilizar que los mercados no se alteraran y logró aterrizar de manera muy efectiva algo que estuvo peligrando durante 2 años en la administración de Donald Trump. Sin embargo, este acuerdo implica responsabilidades que tienen que ser observadas y ejecutadas trilateralmente. Y por eso hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores yo sugerí al presidente y propuse a la comisión que creáramos una subcomisión para vigilar la implementación del TEMEC, y no solo del TEMEC, de todos los acuerdos que México ha negociado a nivel internacional, inclusive uno que todavía no está en operación, pero que ya está acordado, que es la modernización del acuerdo con Europa. La Cámara de Diputados, si bien no es la responsable de tratados internacionales, sí es responsable de que su implementación se ejecute de manera precisa. Y eso, sin duda, nos da una responsabilidad para interactuar parlamentariamente con nuestros socios comerciales. Por ello, yo te diría que hoy un elemento que tenemos que cuidar es el cumplimiento de los términos del acuerdo y vigilar que las leyes que propongamos no contravengan lo que acordamos. Eso es fundamental. Y yo te diría, extendiéndome más allá de la relación bilateral comercial, pues un elemento que yo hice énfasis en la instalación de la comisión hoy en la mañana es que nunca más volvamos a aceptar romper una regla de oro en la diplomacia, en la relación con nuestro socio comercial más importante: la compartamentalización de la política, del diálogo de política exterior con Estados Unidos. Siempre se ha respetado que si estamos hablando de migración, nuestros acuerdos entren dentro de la caja migratoria. Si estamos hablando de seguridad, establezcamos nuestros compromisos con todos los instrumentos en materia de seguridad, pero no aceptemos lo que lamentablemente ocurrió. Cuando Donald Trump nos amenazó con aranceles extraordinarios, nos obligó a aceptar una serie de condiciones migratorias que por primera vez se cruzaron 2 cajas que nunca se debieron de haber cruzado. Y eso envalentonó a Donald Trump para seguirnos amenazando. Sí, ahí en ese momento lo que nosotros debemos de responder es también con artillería en materia comercial, porque de este tratado que hoy tenemos con Estados Unidos nos beneficiamos los dos y por lo tanto no debemos de aceptar estos cruces entre temas de la diplomacia México-Estados Unidos. Bueno, y finalmente el tema del paradigma de reformas legales que tienen que ver con la parte de energía en la 64 legislatura. Ahora en la 65 legislatura estamos observando un debate sobre la reforma eléctrica. ¿Cómo puede afectar este cambio legal constitucional en las reglas de estos sectores en las negociaciones comerciales? No solo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sino con los tratados comerciales que tenemos con otras naciones del mundo. Desde el primer acuerdo con Estados Unidos, inclusive reflejado después en una apertura en el TPP, el Tratado del Pacífico, que después se hizo sin Estados Unidos, y nuestro acuerdo con Europa, y nuestros acuerdos recíprocos en materia de inversión, en todos, de alguna manera está reflejado la apertura de nuestro mercado en materia de electricidad y petróleo. Y por lo tanto, sin duda, muchos de los términos de las reglas del juego estaban predefinidas. Yo entiendo que el Ejecutivo de México, nuestro presidente, pueda tener razón en criticar algunos convenios o contratos que se hicieron de una manera indebida y pueda argumentarse la posibilidad de que haya prácticas no aceptables en materia de corrupción. Pero el mismo acuerdo con Estados Unidos tiene un capítulo anticorrupción que se puede aplicar. Eso no necesariamente invalida acuerdos hechos de buena fe, que mejoran la calidad de comercialización de energías en el mercado mexicano, le dan competitividad a las empresas y les dan posibilidades de generación de empleos bien remunerados con potencial de crecimiento. Entonces, sí, sin duda, uno de los temas que me preocupa de manera de fondo es las implicaciones que tiene la propuesta actual en materia de ley eléctrica con cambios constitucionales, porque de alguna manera recordemos
que hoy en el TEMEC, así como lo fue en el TLC, existe una cláusula que se llama la cláusula de cremallera, que cualquier apertura unilateral hecha por un país se captura por los jugadores del acuerdo y no puede tener marcha atrás. Y en ese sentido, en el caso específico del TEMEC, no solo es la cláusula de cremallera, que es la captura de apertura unilateral, sino que ya se vio reflejada una serie de elementos que formaban parte del nuevo contexto constitucional en materia de eléctrica y de hidrocarburos. Y quiero ser muy claro, porque a veces lamentablemente tendemos a encasillar en esta bipolaridad los buenos y los malos, los que están con el pueblo y los que no están con el pueblo. Ese no es el debate. El debate es, ¿estamos seguros que queremos un monopolio público? Los monopolios son tan dañinos cuando son privados como cuando son públicos. Lo que el Estado mexicano necesita son agencias reguladoras fuertes que hagan prevalecer el interés del consumidor mexicano para bien del crecimiento del país. Y en ese sentido va a ser muy interesante el debate que se dará en el Parlamento abierto que ha sugerido la fracción parlamentaria de mi partido, para escuchar todas las voces, no descartar nada de antemano, pero que salga a la luz y se transparente un debate. En este esfuerzo no solo hay que ganar la votación, hay que ganar el debate y hay que ganar el convencimiento. Pues muchísimas gracias por estos minutos, por esta aclaración, por toda esta información que nos ha dado a los ciudadanos respecto al trabajo que está haciendo en la 65ª legislatura. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y como siempre, muchas gracias a usted que está sintonizando el canal Congreso. Recuerde que puede seguir los espacios informativos en las distintas frecuencias y por supuesto las charlas que estamos teniendo con nuestras y nuestros representantes de los temas que están no solo en la agenda legislativa, también en la agenda nacional. Continúe en el canal del Congreso.